evaluación que hago es positiva por todos los aspectos. Lo que no dijo el señor presidente ni nadie es que ese trabajo lo hicieron empresas como la nuestra. Nosotros fuimos los que trabajamos y justamente fuimos los únicos que no cobramos. Aprovechando que el mismo se cumplía en el ámbito del derecho privado, que no era una licitación pública con los controles del Tribunal de Cuentas, del Parlamento. Desde el inicio, esa es mi conclusión, el gobierno sabía a dónde quería llegar y sabía que le quería adjudicar la obra a quien finalmente se la adjudicó. Lo que nosotros escuchábamos del presidente de la República era que era la obra pública más importante de la historia del Uruguay. Si es una obra insignia del gobierno y el gobierno respalda, uno hace todo el esfuerzo posible como para poder participar en ese tipo de trabajo, ¿no es verdad? Una ilusión enorme de una empresa familiar empezar a crecer, a pegar el salto. Se hizo la inversión con correspondiente y bueno, a los 2 meses se cayó todo. El diputado Pablo Abdala quiere crear una comisión investigadora que analice la adjudicación de la regasificadora al consorcio GNLS de parte de Gas Sayago. Gas Sayago es una sociedad anónima, propiedad de UTE y ANCAP, creada para llevar adelante el proyecto. Los informes técnicos que se recabaron en el propio proceso que llevó adelante Gas Sayago indican claramente que la oferta adjudicataria no daba garantías en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, cosa que después los hechos se encargaron en demostrar. El legislador nacionalista cuestiona también los antecedentes, tanto de GNLS como de OAS, la empresa que GNLS contrató para que construyera la regasificadora. GNLS estaba compuesta, como ustedes saben bien, por Gas de France Suez, pero la filial brasileña, y por Marubeni, la empresa japonesa, con dificultades ambas en distintos procesos de construcción energéticos en distintos lugares del mundo, denuncias vinculadas con lavado de activos, con pago de sobornos, con pago de comisiones. Según la prensa brasileña, un empresario declaró ante la justicia de su país que OAS habría pagado al gobernador de Minas Gerais 3 millones de reales para que intercediera ante el gobierno de Mujica en el proceso de adjudicación de la planta. En marzo de 2015, OAS se presentó a concurso de acreedores en Uruguay y GNLS le canceló el contrato por diferencias técnicas. Unos meses más tarde, el contrato entre GNLS y Gas Sayago también fue rescindido. Gas Sayago se quedó con una multa de $100 millones y con todo lo que se había construido hasta entonces. Sin embargo, mucho había sido construido a través de empresas uruguayas, subcontratadas por OAS y a las que la empresa privada brasileña aún les debe dinero. Que cuando nosotros escuchamos que iban a cobrar la multa de GNLS, los $100 millones, pensamos de que eso iba a ser usado para pagarle a las empresas uruguayas que habían sido perjudicadas. Pero no, parece que no era la idea esa, entonces, según la ministra, se quedaron con la multa, con las obras, y nosotros nos quedamos sin nada. La empresa Nautimil compró esta lancha para OAS que no llegó a usar, aunque brindó servicios con otras 3 embarcaciones. Habíamos incurrido en préstamos bancarios para comprar un barco nuevo, para comprar esta lancha, y lamentablemente eso no pudimos hacer frente a esas obligaciones y estamos ahora con problemas serios con los bancos. El Estado lo que suele decir es que esto es un negocio entre privados, digamos. Correcto, pero un negocio entre privados en el cual el contratante era Gas Sayago, que son UTE y ANCAP. Soutus Empresa es una de las que fue perjudicada, digamos, por la paralización de las obras de OAS. Sí, es verdad. Estuvimos trabajando durante 6 meses y los últimos 3 meses trabajamos, se presentaron facturas, se recibieron los recibos, pero no hubo pago. Nadie pide subsidio ni garantía de nada. Nosotros trabajamos y tenemos una factura y esa factura a nosotros no se nos pagó. No se nos pagó y el gobierno como que mira para otro lado. Yo no tengo... Es un contrato entre privados. Como si el privado brasilero hubiese caído acá en paracaídas. Para trabajar para OAS, Julio Carini y su familia también compraron una embarcación. Para eso hipotecaron esta propiedad, en la que nos contó lo sucedido. Compramos una embarcación que ellos nos exigían para dar la mejor calidad y con la seguridad internacional, una embarcación de aluminio compramos, que vino de Estados Unidos para acá. ¿Y que tuvo qué costo? Unos $250.000. ¿Era una inversión que ustedes pensaban trabajar cuánto tiempo? Y con el barco ahí mínimo 2 años,
por el contrato que tenía con OAS. Pero a los 2 meses de realizada la compra, las obras se paralizaron y los Carini nunca pudieron usar la embarcación. La empresa había acordado brindar otro servicio como lancha ambulancia. Esto fue una embarcación que se acondicionó para que funcionara como ambulancia. ¿Qué costo tuvo esa transformación? Acá las pocas cosas que hay no son ni la mitad de lo que se hizo, ¿no? Costó alrededor de unos $20.000 acondicionarla a toda la lancha. Con esta embarcación trabajaron 15 meses, pero solo cobraron 11. Según Abdala, hay 380 empresas como estas, a las que OAS les adeuda trabajos por aproximadamente $23 millones. El Estado uruguayo dio 2 garantías, y eso es parte de un mal contrato de concesión que también creo que deberá ser investigado. Por un lado, otorgó la fianza solidaria de UTE y ANCAP por todas las obligaciones, y al mismo tiempo otorgó la garantía soberana del Estado central, y en base a eso, las empresas uruguayas que en su legítimo derecho se sienten defraudadas y perjudicadas y no han cobrado por el trabajo que han realizado, y están preparando, por lo tanto, demandas contra el Estado por esos créditos insatisfechos. Para la ministra de Industria Carolina Cose, el acuerdo de rescisión con GNLS es óptimo para el Estado, que cobró la multa y se quedó con todos los activos generados hasta ahora. ¿Por qué dice que lo que está no sirve? No es que yo lo diga, ¿por qué se cortó el contrato con OAS? La calidad y la competencia técnica no era la que se necesitaba. ¿Eso qué quiere decir? Que estuvo mal hecho. Yo creo que alcanza con ir a ver los pilotes que están puestos allí para darse cuenta que esos pilotes no valen nada, porque entre otras cosas, según la información que nosotros tenemos, están mal colocados, están mal tratados y ya se están arrumbando, de manera que eso es chatarra, por decirlo de una forma que se nos puede entender. Pero para no reconocer que eso fracasó, se le sigue diciendo al país que la expectativa de tener una planta regasificadora está vigente o está en marcha. Y estamos todos esperanzados en que la regasificadora siga, que la hagan de nuevo ahora. Es difícil pensar de que puedan una empresa venir a hacer la regasificadora de nuevo, sabiendo todo el problema que hay con las empresas uruguayas que quedaron en esa situación. Ojalá que sí. Para nosotros es trabajo, es opción de progresar, de volver a cubrir un montón de deudas que uno tiene pendiente. Y como no, ahora, ¿qué grado de certeza y de seriedad tiene ese planteo? La verdad que no apostaría mucho a eso, ¿no? Bueno, importante decirles a ustedes que solicitamos una entrevista con la ministra de Industrias Carolina Cose, la ingeniera Cose, también con las autoridades de Gas Sayago, pero no hubo respuesta positiva a nosotros hasta el momento. Se nos informó que cuando haya novedades nos las van a comunicar. Sí, a propósito de novedades, se esperaba que en la reunión del presidente argentino y nuestro presidente Tabaré Vázquez hubiera novedades sobre este tema, porque una de las ideas originales era venderle el excedente de gas a Argentina, porque es una planta que por la envergadura que tenía iba a suplir ampliamente la necesidad que había de gas en Uruguay. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, lo que dijo es que quiere comprar gas a precios competitivos y hasta que exploten el yacimiento de Vaca Muerta va a haber unos años en los que tenga que importar gas. El tema es, bueno, cuántos años, a qué precio y demás. El PIT-CNT también pidió una reunión con el presidente Vázquez. Porque hay un escenario realmente muy importante, es todos signos de interrogación. La regasificadora depende de que Argentina diga, sí, te compro por tantos años, ¿no? Esa es una de las opciones. Exactamente, de la más firme. Por otro lado, decirles, bueno, el PIT-CNT le pidió una reunión al presidente de la República para hablar sobre este tema, para saber lo que se habló con el presidente argentino, y esa reunión sobre el futuro de la regasificadora va a ser el próximo día lunes. Esta semana próxima también el Partido Nacional presentará una denuncia en el Parlamento para desencadenar el proceso de formación de una investigadora por este tema. Y bueno, y en cuanto ustedes vean las empresas privadas que trabajaron para OAS, a las que se les debe dinero y están en este concurso de acreedores de OAS, bueno, ese concurso se reanudó después de unos meses que estuvo detenido porque OAS presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acreedores en Uruguay y que finalmente fue la justicia rechazó, y bueno, y ahora se supone que en diciembre se votaría una propuesta de pago. A veces esas cosas se demoran porque hay una lista de acreedores y unos montos y eso se va como discutiendo, o sea que es probable que se extienda un poco más allá de